Seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría volvemos a recibir, tenemos ese orgullo, tenemos ese honor a Juan Pablo Luna, que desde Santiago, aunque no obviamente en el centro de Santiago, ya nos ubicará él, porque la imagen que nos regala es una imagen bellísima, bucólica, de esa de postales. Está Juan Pablo Luna, el doctor en ciencia política, investigador y docente de la Universidad Católica de Chile. Hola Juan Pablo, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen Bien, día. muy bien. ¿Se puede decir que estás en Santiago o cuál es el lugar exacto ahí donde estás? Sí, es el área metropolitana de Santiago hacia el sur, es lo que queda de campo en Santiago. Este, o sea, Ah, mira. de zona más rural, tradicional. Este es un valle, eh, es el valle del Maipo, digamos, es donde sale mucho vino también. Está Concha y Toro acá muy cerca nuestro, por ejemplo. Eh, pero es un valle que tradicionalmente suministraba fruta y verdura a Santiago, y que hoy está muy pegado a la ciudad, ¿no? Lo divide justamente de la ciudad del río Maipo, pero estás a 15 minutos del metro hoy. Ah, a ver, sí, yo no conozco Santiago, es decir, me quedé una noche nomás por una cuestión de conexión de aviones. Si tuviese que ir a La Moneda, por decirte algo, ¿cuánto tiempo me lleva desde donde tú estás a La Moneda? En Santiago todo depende del tráfico más que de la distancia, eh, Ajá. pero yo te diría que entre 40 minutos y 50 minutos, 55 minutos. Bien, bien, muy En eso bien. sí. Bueno, ayer se llevaron a cabo la segunda vuelta de las elecciones nacionales, el balotaje o balotaje. ¿Qué término usan allá? Segunda vuelta, balotaje, Segunda vuelta en general. apasionado. Ajá, bien. Segunda Se vuelta. llevó a cabo la segunda vuelta y ya como todos sabemos, Boric es el presidente electo. Ganó la elección el candidato de la centroizquierda, lo ganó por más de 10 puntos de diferencia, 11 puntos para ser precisos, ¿no? 11 puntos, sí. Sí. Faltaban Y, unos votos por entrar, pero no sé cómo ha quedado al final, pero en eso estaba. Bueno, y en todo caso, a mí me gustaría, porque ahora se abre la bella perspectiva, la bella discusión de las cosas a hacer, de cuáles son los desafíos más importantes para el nuevo gobierno, pero antes de eso me parece necesario que compartas con nosotros un análisis, Juan Pablo, a propósito de qué fue lo que el público entendió en este mes que separó, un mes, ¿no? La distancia Sí, sí. entre la Eh, primera y segunda vuelta, cuando en realidad nosotros hicimos un comentario en ese contexto. La sensación que había quedado en primera vuelta es que el candidato Cast había votado muy bien, teniendo en cuenta además que históricamente quien había salido primero eh, siempre lograba ganar. Y de alguna manera, por lo menos desde estos lugares, lucía como no claro, pero sí algo favorito el candidato de la extrema derecha. En todo caso, ¿qué fue lo que pasó durante este mes y cuáles son las lógicas que incluyen este resultado según tu mirada? Mira, yo creo que lo que pasó fundamentalmente es que, bueno, la elección se jugó como en la oposición entre comunismo y pinochetismo, ¿no? Ese fue como el clivaje dominante. Kast intentó todo el tiempo, digamos, de acusar a Gabriel Boric de un gobierno dominado por el comunismo, que en Chile eso despierta fantasmas o puede despertar fantasmas, y de hecho en la prensa se discutió muchísimo este tema. Eh, Tiene que ver con los traumas del pasado de esta sociedad, muy poco que ver con la realidad. Eh, y por otro lado, Gabriel Boric, sobre todo al final, en el último debate, empezó a usar, digamos, como cuña o como forma de referirse a José Antonio Kast, el candidato del pinochetismo, ¿no? Y fue, digamos, tratando de arrinconar a Kast en el legado de Pinochet, que en buena medida lo representa bien. Esto mucho antes de que pasara lo que pasó justo antes de la elección, que fue la muerte de Lucía Iriart, que también puso, yo diría, no jugó un papel definitorio en la elección, pero sí volvió a poner el legado del régimen
autoritario de la dictadura en el tapete. Eso por un lado. A Creo ver, que en sobre este términos último aspecto, de... ¿se Dale. puede decir, Juan Pablo, que la muerte de la vida de Pinochet jugó en contra de Kast, podríamos decirlo así? Sí, yo creo que no jugó un papel definitivo, como te decía, pero Sí. sí volvió, digamos, a poner en el tapete a la dictadura, ¿no? Y a la memoria de la dictadura. Y esto puede haber jugado un rol en el sentido que Gabriel Boric había en la campaña asociado, tratado de vincular, y no es que haya tenido que hacer un esfuerzo demasiado grande, a José Antonio Kast con el legado de Pinochet, ¿no? Eh, Decía, por otro lado, Gabriel Boric en la segunda vuelta, digamos, dio muestras como de amplitud, de moderación, se corrió un poco, digamos, hacia, no sé si se corrió al centro, pero sí, digamos, se abrió a liderazgos y recibió apoyos de liderazgos de la ex concertación, que de alguna manera reaseguraron a votantes eventualmente indecisos. Pero para mí el giro fundamental tiene que ver con la entrada de Isquia Siches a la campaña de Gabriel Boric. Isquia Siches es la expresidenta del Colegio Médico. Eh, un rol preponderante en la pandemia, un rol preponderante como contradictora del gobierno de Piñera. Un liderazgo que si ella hubiera sido candidata hubiera probablemente sido electa con más margen aún. Ella Ajá. nunca quiso meterse en la política electoral hasta que luego del resultado de primera vuelta decide renunciar al colegio médico e ingresar a la campaña de Gabriel Boric. Y lo que hace es meterse en un ómnibus y recorrer 2.500 kilómetros, creo, algo así, de norte a sur, ¿sí? Pasando por todos aquellos lugares donde el Frente Amplio había votado muy mal en primera vuelta, ¿no? Sobre todo en el norte, donde había aparecido este tercer candidato outsider, Parisi, etc. Ella es nortina, ella es del norte, un liderazgo femenino, nuevo, muy fresco, ¿sí? Que llegó a movilizar, en mi impresión, sectores populares y sectores medios que o no habían votado en primera vuelta o que habían votado por otras opciones en primera vuelta. Ujú. Y junto a eso, la campaña de Gabriel Boric también hizo un esfuerzo muy importante de ir a buscar el voto popular y joven en sectores metropolitanos, ¿no? Donde había una diferencia, o sea, entre el voto que había obtenido el plebiscito a favor de la nueva constitución y los votos que había ganado Gabriel Boric en primera vuelta. Entonces, de alguna manera lo que hizo fue recuperar el voto del apruebo, el apruebo a la reforma constituyente, que era una mayoría importante en sectores jóvenes y populares, y al mismo tiempo movilizar el antipinochetismo y dar señales de moderación. Todo eso hizo en estas 4 semanas y creo que este combo, digamos, funcionó muy bien. A propósito de la doctora a la que aludís, otra cosa que, además desde la perspectiva uruguaya, quizás nos asombre un poco más, también es otra mujer muy joven, ¿no? Sí, y son casi de la misma generación. De hecho, hay fotos de ellos encabezando las marchas del 2011 juntos, ¿no? Entonces, es de esa misma generación que viene, digamos, del el movimiento estudiantil de 2011. Ayer, Hoy digamos, adelante. en el comando de Gabriel Boric uno veía las viejas figuras de la concertación, vinieron un ratito, saludaron, pero el núcleo duro del comando son todos liderazgos de menos de 40 años, ¿no? Fuertemente femeninos, y esa es la impronta, digamos, con la que me parece llega el Frente Amplio. Es más que un cambio programático respecto a la concertación, hoy es un cambio de reemplazo generacional, asociado a algunas promesas de reformas estructurales más profundas que las que pudo implementar la concertación en su momento. Ujú. Ya hablaremos de eso, pero en todo caso, se puede decir que, es decir,
los ciudadanos que votaron a Kast en primera vuelta y que votaron a Boric en segunda vuelta, quizás sea todavía aún muy temprano para establecer análisis más profundos, pero uno puede suponer que del mismo modo siguieron votando cada uno de ellos a sus sendos candidatos, ¿verdad? Sí, Y sí. la pregunta De es, hecho, ambos incorporaron más votos porque votó más de 1 millón de personas nuevos en esta elección, ¿no? ahí está, Entonces, para que te hagas una idea, Kast perdió ayer con la misma cantidad de votos con la que Piñera ganó la elección pasada, claro. el balotaje pasado, ¿sí? Sí, Igual fue una paliza, ¿no? Entonces, y Gabriel Boric es hoy el presidente chileno, no solo el más joven, sino el electo con más votos, ¿no? Él tiene algo así como 4.600.000 votos en segunda vuelta, y tiene 600.000 votos más que quien había sido más votado en su momento, que fue Frey, a mediados de los 90. entonces, acá me parece que para la segunda vuelta ocurrieron dos cosas. Una, la obligada, quiero decir, en la medida que, por definición, segunda vuelta incluye solo dos candidatos, ciudadanos que no habían votado ni a uno ni a otro se vieron, entre comillas, obligados a votar por uno de ellos dos, o quizás un voto en blanco, ya me dirás cuál fue la reacción desde ese punto de vista, pero más la otra novedad que surge, porque justamente en Chile no hay voto obligatorio, cosa que en Uruguay, por ejemplo, no pasa. Entonces, las diferencias entre primera y segunda vuelta en cuanto a volúmenes de votos es muy marginal. Lo cierto que en este caso hay más número de personas que ahora sí se vieron, digamos, estimuladas a participar de la contienda. ¿Qué ha pasado con aquellos que votaron en primera vuelta, pero no habían votado ni a uno ni a otro? Es decir, cómo uno puede presumir se repartieron. ¿Y qué ha pasado con el nuevo público que vino a votar para ayer domingo? Ayer domingo. Ya, o sea, es muy apresurado, digamos, no tenemos Claro. datos. Los datos que tenemos son de proyecciones de encuestas de los días anteriores. Las encuestas anduvieron bien, así que se puede confiar relativamente en esas proyecciones. Mi impresión es que Kast se quedó con la mayoría de los votos de los candidatos de la derecha. Eh, Perdió algunos de la derecha liberal, ¿no? Parte de lo que pasa ahora en Chile es que la derecha tiene un problema serio porque tenías una serie de nuevos partidos y nuevos liderazgos que estaban empujando una derecha más democrática, acá le llaman derecha liberal o derecha social, que rápidamente después de la primera vuelta abrazaron en masa a Kast, ¿no? Y entonces ahora están en el intríngulis de haber apoyado a un candidato con credenciales dudosas en términos del respeto por la democracia, con una agenda programática bien, como la llamó Vargas Llosa en un momento, el Vargas Llosa, digamos, lo cual habla también de quién viene ese adjetivo, una derecha cavernaria, ¿sí? Y ahora, digamos, tienen que reconstituirse de alguna manera, luego de haberse abrazado muy fuertemente ahí. Pero Kast retuvo buena parte de ese voto. Probablemente se haya llevado una parte del voto de Parisi, pero no mucho del voto de Parisi, ¿no? Hubo toda una discusión en la segunda vuelta de si Parisi es este candidato outsider que hizo toda la campaña desde fuera de Chile, y que invitó a ambos candidatos a su programa de YouTube, ¿sí? O a un Instagram Live, para discutir el programa y decidir a quién apoyaba. Gabriel Boric decidió no ir a ese programa. Se discutió mucho esto en el comando, si iba o no iba al programa, se decidió que no fuera. Se pensó que podía pagar costos por no ir, pero finalmente el voto de Parisi se distribuyó libremente y no le hizo mucho caso a su liderazgo. Parisi en ese sentido es un líder menos fuerte de lo que se puede esperar. Y Gabriel Boric armó, digamos, digamos como una coalición electoral
que incorporó a gran parte de la vieja concertación. Yo diría, algunos votantes de la democracia cristiana tal vez no votaron por Gabriel Boric, pero desde ahí hacia la izquierda, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, votaron mayoritariamente por Gabriel Boric. Y lo otro que es importante entender es que por este movimiento, digamos, de Isquiasiches y de el puerta a puerta que se hizo, hubo todo un operativo en las zonas populares de golpear 1 millón de puertas en esta segunda vuelta. Ahí se ganaron votos que no habían votado en la primera vuelta. Y también un componente fundamental de esto, Alejandro, que me parece importante destacarlo, es que la candidatura de Kast rápidamente generó mucho rechazo en el voto femenino, ¿no? En un contexto en el cual esta sociedad, como otras, ha vivido una revolución feminista, ¿no? Entonces, parte importante del apoyo y de la fuerza del liderazgo de Gabriel Boric tiene que ver con una reacción del voto femenino y de las mujeres ante lo que se veía como una amenaza a los derechos que las mujeres estaban y venían ganando en esta sociedad. Te doy un ejemplo casero. Yo anoche llegué tarde a mi casa, mi hija tiene 15 años, nos abrazamos cuando llegué y le pregunto, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo la viste? Me dice, estoy feliz de poder seguir viviendo en un país donde mis derechos van a ser respetados, ¿no? En esa clave se leyó la elección de anoche en sectores, digamos, de voto femenino probablemente y de voto joven. Hubo en el marco de este último mes de campaña intentos bastante explícitos de Kast de tratar de revertir esa imagen, incluso en apariciones, muy rodeado de mujeres, incluso algunas de ellas que no necesariamente lucían, al decir de Vargas Llosa, como representantes de la derecha de Caverna, ¿no? Pero se ve que no fue suficiente. Sí. No fue creíble y yo creo que lo que le pasó a Kast, en buena medida, lo otro que hizo Gabriel Boric y es importante es que se hizo cargo en su campaña de los problemas de orden, ¿no? Y de los problemas de delincuencia. De las primeras salidas públicas que tuvo fue en la zona sur de Santiago, ir a un lugar que es emblemático por el tema del narcotráfico, ¿no? Dijo, bueno, yo hice un sinceramiento, este tema yo no lo enfaticé lo suficiente, y puso gente a trabajar en ese tema, y visibilizó toda una estrategia, digamos, de trabajo en ese tema. Entonces, de alguna manera, José Antonio Kast se quedó casi sin programa. Su único programa era no ser Gabriel Boric, e hizo una campaña bastante sucia en redes sociales, en los debates, con acusaciones más bien personales y centradas en esta idea del comunismo, ¿no? Entonces, yo creo que fue una campaña que se quedó sin repertorio para la segunda vuelta, ¿no? Su único repertorio era, de alguna manera, ponerle un freno a los cambios. Y en ese sentido me parece que hubo nuevamente una sobrelectura del resultado de la primera vuelta, que por mucho fue leído como un freno al proceso de cambio. Y en realidad fue un correctivo, pero no fue un freno. Y me parece que de nuevo, digamos, de alguna manera la interpretación exagerada de una circunstancia electoral en un contexto donde hay mucha volatilidad, le generó costos a la estrategia de la derecha. Antes de abordar, digamos, cuáles lucen como los desafíos más importantes que tendrá el nuevo gobierno, me gustaría, a propósito de la campaña en sí mismo, hacerte algunas preguntas, más que nada al analista y al académico, ¿no? ¿Por qué en Chile, y vamos, Chile no luce como una excepción, cosas similares, quizás con intensidad distinta, también uno tiene la impresión que cada tanto ocurre en Uruguay o hay esfuerzos en esa dirección? Pero me parece muy interesante, ¿no? Incluso yo citaba como ejemplo uno de los títulos que Diario El País, que habla de
de Gabriel Boric, electo presidente en Chile. La calle Po lo felicitó. Este es su título y fotos principales hoy en tapa. Y en un recuadro agrega: el joven izquierdista prometió cuidar la democracia y avanzar con responsabilidad en los cambios, ¿no? La pregunta que a mí se me ocurre necesaria es, sin dejar de señalar que hay sectores de la izquierda que seguramente tienen una vocación democrática muy frágil o francamente inexistente, lo cierto es que en nuestros países, en nuestras regiones, y en Chile en particular, cuando la democracia corrió peligro, la corrió por derecha, quiero decir. ¿Y por qué se asocia a la izquierda como el peligro ante la democracia, cuando en realidad el golpe lo protagonizó la derecha y en todo caso la izquierda moderada, con dificultades en sus vínculos con la ciudadanía? De esto ya nos has hablado mucho. Ha gobernado Chile y la institucionalidad continuó, etc. ¿De dónde viene eso según tu mirada? ¿O es que en efecto este Boric está mucho más a la izquierda que los anteriores de izquierda que gobernaron el país? ¿Por dónde viene según tu mirada eso? No, para nada. Algo que es importante decir de Gabriel Boric: él construye buena parte de su liderazgo firmando el compromiso por la nueva constitución en contra de su partido, en contra de la izquierda más, más radical, ¿no? En contra del Partido Comunista incluso, ¿no? Que no firma ese acuerdo. Entonces es un liderazgo, digamos, que siempre ha apostado por la democracia y por el diálogo. Sí. Pero lo que sucede es algo eh, es general, me parece, está bastante generalizado hoy en América Latina. De hecho, hay una columna que sacó hoy Ernesto Semán en un diario argentino, te la puedo enviar para las redes si la quieren distribuir, donde Bueno. él hace una lectura del triunfo de Boric, que a mí me parece importante, digamos, interesante el punto, porque es este punto que vos ponés. Dice, bueno, nos pasa que en nuestros países la amenaza real a la democracia en general viene por esta derecha radical, ¿sí? Sin embargo, siempre nos hacen creer que viene por el otro lado, ¿no? O hay, digamos, la duda está siempre puesta en los sectores de izquierda, que lo que están tratando es de empujar un proceso, un programa progresista pero democrático. Exacto. Y me parece que coincide mucho con tu lectura. En el caso de Chile, lo que pasa es que hay que entender, digamos, que parte, digamos, a mí me costó mucho tiempo entender esto, digamos, viviendo en Chile, pero en Uruguay uno, o sea, durante mucho tiempo decirse de derecha era casi una mala palabra, ¿no? Y mucho más apoyar o sentirse afín al legado de una dictadura. En Chile eso es natural para un porcentaje no menor de la gente, ¿sí? Y eso tiene que ver con que antes de la dictadura, en el caso chileno, se vivió el proceso de la unidad popular, que fue un proceso de fuerte polarización social, ¿no? Les recomiendo ver, por ejemplo, la película Machuca, ¿sí? O hay un documental que se llama La Batalla de Chile, que muestra un poco este clima de polarización y de enfrentamiento en las calles entre dos bandos durante el periodo de la unidad popular, ¿no? Entonces, esos dos bandos siguen presentes, ¿no? Y la gente quedó de un lado o del otro, ¿no? Y hay quienes siguen viendo, digamos, a pesar de todo, al régimen militar como quien salvó a Chile del tránsito hacia el comunismo. Ahora, esa visión, y esto es otra clave de la elección de ayer, es particularmente fuerte en los mayores de 50 años, por razones biológicas, obviamente, ¿no? Entonces, esta renovación de elencos que yo te mencionaba también tiene que ver con un corte generacional muy brutal. Chile está cambiando mucho con los jóvenes, ¿no? Y esta es una sociedad muy diferente si uno mira cortes o grupos etarios distintos, ¿no? De 50 para arriba es una sociedad quebrada por ese clivaje o esa división, ¿sí? De 50 para abajo es una sociedad muy diferente, ¿no? Y mucho más alineada, digamos, con el resultado electoral de ayer.
Y después, y esto es lo último, digamos, si uno mira el periodo de la Unidad Popular, el Partido Comunista era el más moderado dentro de la Unidad Popular y el Partido Socialista era el que estaba en una posición más dura en el gobierno de Allende, ¿sí? Pero durante la transición, el socialismo se modera en el exilio en Europa, y el comunismo se queda resistiendo, ¿sí? Y apoya la vía armada para la remoción de Pinochet, ¿no? Y de hecho hacen un atentado, hay, digamos, una guerrilla, digamos, que intenta, digamos, terminar con el régimen fuera del cronograma dispuesto por Pinochet, ¿no? Ujú. Mientras que el socialismo se pliega con la concertación a la vía democrática, ¿no? Entonces, de ahí viene, yo creo, también esta visión del Partido Comunista como un partido que descree de la institucionalidad democrática, y ese es el cuco que todavía asusta a una proporción importante de la ciudadanía y que terminó siendo, digamos, básicamente el caballito de batalla de Kast y de todos los sectores de derecha en la confrontación con Gabriel Boric, que es del Frente Amplio, pero que tiene como socio de la coalición al Partido Comunista. Y en ese contexto, ¿qué lectura haces de algo que, bueno, de este lado del Río de la Plata a mí me gustó apreciarlo y tiene que ver con, bueno, el reconocimiento de Kast bastante temprano en la jornada de su derrota, y de ese modo siempre ese tipo de acciones ayuda, digamos, a desactivar nerviosismos, por decir algo, pero también me parece que da cuenta de una lógica de saber ganar, pero también saber perder. No sé si estoy exagerando, me gustaría que vos la pusieras en su justo medio. Y también el saludo, que creo que es una tradición del presidente en funciones, el presidente Piñera, admitiendo que el candidato de la izquierda ganó la elección. ¿Qué lecturas se pueden hacer de esos dos hechos? Sí, yo creo que para ser bien justos en la apreciación, lo de Kast ayer fue impecable, ¿no? O sea, el tipo reconoció rápido, después de una semana en la cual habló de la posibilidad de fraude, habló de que posiblemente pidieran un recuento, etcétera, cuando las diferencias fueron rápidamente establecidas, reconoció rápido, se sentó a conversar con Gabriel Boric, lo mismo el presidente Piñera, ahora se van a juntar en La Moneda en un par de horas. Uh -huh. Y yo creo que eso hace bien, digamos, para restituir confianzas y restituir climas luego de lo que ha sido, el otro día lo conversábamos con un colega, digamos, nosotros estamos viviendo como el 800 de octubre, ¿no? O sea, desde el octubre de 2019 estamos metidos en una crisis permanente, ¿no? Entonces, estamos todos como, yo creo honestamente, muy, muy desgastados, muy irascibles, digamos, por lo que han sido estos años. Y me parece que eso contribuye, junto con el discurso de Gabriel Boric, que también habla de diálogo, de tender puentes, de estar dispuesto a escuchar opiniones diferentes. Me parece que pone sobre la mesa un clima que a uno le genera esperanza respecto a los próximos meses y años, que sin duda van a ser súper complicados también. Bien, bien. Para terminar, en este contexto y luego de una brevísima pausa, que me digas, que nos cuentes cuáles son los grandes desafíos, los más importantes desafíos que tendrá el nuevo gobierno de Chile. Bueno, también me pareció interesante ver a Boric más bien solo, ¿no? Recibiendo el saludo de la gente, incluso quizás desde el punto de vista de la lectura política, de la comunicación política, no sé qué podés aportar al respecto, pero se lo vio en todo caso sin el aparato político, primero él, después gente de su entorno, de su familia. ¿Qué dirías al respecto? Sí, yo creo que eso fue una buena estrategia, ¿no? Porque lo que se vienen ahora son semanas de discutir, sobre todo gabinete, ¿no? Y cómo y quién entra al gabinete, y él ha dicho que no va a haber cuoteo para los partidos que lo apoyaron, o sea, que no va a distribuir por partido, ¿sí?
Y también hay una discusión en la interna, por ejemplo, en el Partido Socialista hay una discusión que se está dando al interior del Partido Socialista de en qué medida participar o no del gobierno en términos de cargos ejecutivos, ¿no? Entonces, se viene todo un periodo en el cual va a haber que armar un gobierno y ver cuáles son las lógicas de armado de ese gobierno. No lo tenemos claro todavía, digamos, cuáles van a ser. Creo que las próximas semanas son fundamentales. Y en ese sentido me parece bien que él haya estado solo, porque haber estado acompañado de unos o de otros, o de unos y no de otros, podía haber levantado, digamos, suspicacias o generado, digamos, rispideces innecesarias. Bien, para terminar en este segmento, ahora sí, lo juro, las encuestas, ¿qué tan Bien, acertadas estuvieron estuvieron? bien, estuvieron Así. bien. Por primera vez en un tiempo, probablemente porque empezaron a entender mejor el nuevo electorado chileno y el voto probable, o sea, quién definitivamente va a votar. Las encuestas estuvieron bien en la primera vuelta y en la segunda vuelta. A pesar de que, corregime, ninguna dio un guarismo tan amplio de diferencia a favor de Boric. No, o sea, subestimaron por un punto, pero un punto, 2 puntos, pero dado los errores groseros del pasado, es un muy buen estimador y está Ajá. dentro del margen de error. O sea que es un avance, se puede decir, en ese aspecto. Sin duda, sí. ¿Te parece, querido Juan Pablo, vamos a una breve tanda y al regreso hablemos, Dale, bueno, de aquí en más, cuáles son los desafíos que tiene el gobierno de Boric, ¿sí? muy bien. Estamos con el doctor en ciencia política, investigador y docente, el uruguayo radicado en Santiago de Chile, Juan Pablo Luna. Último tramo de la charla por el día de hoy y también por el año, podríamos casi asegurarlo. Juan Pablo Luna, este querido amigo, doctor en ciencia política, investigador y docente de la Universidad Católica de Chile, de su Instituto de Ciencia Política, que nos ayuda, como siempre, desde hace tantísimo tiempo a poner con tanta generosidad, dicho sea de paso, la mañana en camino. Estamos hablando de la elección de la segunda vuelta que arrojó el triunfo de Boric, que será el nuevo presidente, el presidente más joven de la historia, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, 35. Es el Bien. mínimo, de hecho, parte de la razón, no es la principal, pero fue una razón legal clave en que fuera él y no otros de esas generaciones, que era el único que tenía la edad mínima para ser presidente, pero es la edad mínima. Ya vamos a ir a los desafíos de Boric, pero justamente apoyados en este rincón de la vereda, me gustaría que nos cuentes algunos datos de la historia de este muchacho, ahora presidente electo de Chile. ¿De dónde viene? ¿Qué piensa? ¿Qué es? Su vínculo con la política. Contanos algo acerca de él. Si le gusta el fútbol, el vino, qué sé yo. Mira, le gusta el fútbol, es hincha de la Universidad Católica, que es un cuadro como, para poner en términos uruguayos, como Defensor Sporting, ¿no? Una cosa así. Sí. Eh, y no voy a calificar cómo es Defensor Sporting para no ofender a nadie. Eh, Él viene de Magallanes, tiene una identidad muy fuerte, digamos, como magallánico. Magallanes es la última región antes de la Antártida, ¿no? Frente al canal de Magallanes. Es una familia croata, abuelos croatas, entiendo. En términos de bebidas, sé que le gusta más el pisco que el vino, Ajá. pero y tiene una forma especial de preparar el pisco, que se ha hecho bastante famosa en este periodo de campaña. Pero básicamente yo diría que Boric, a diferencia de Jackson y de Camila Vallejo, son como el trío, digamos, del movimiento estudiantil, es un liderazgo menos bueno para las declaraciones breves y efectistas, digamos, para la prensa, pero mucho más hondo en términos de una perspectiva más humana, de una perspectiva emocionalmente mucho más madura, ¿no? Es un tipo que lee mucho, le encanta la historia, se declara poeta frustrado, ¿sí?
es un tipo con el cual, digamos, ha leído mucho de la historia de Chile, conoce detalles bien increíbles de la historia de Chile, y se siente, digamos, de alguna manera, y siempre lo ha dicho, esto no es de la campaña, como parado sobre hombres de gigantes, ¿no? Él se siente, digamos, como heredero de esta historia de la izquierda chilena y de la izquierda latinoamericana, ¿no? Más que un líder tradicional del movimiento juvenil chileno, que lo que hace es impugnar esa historia directamente, ¿no? Entonces, yo creo que él tiene, digamos, ahí una trayectoria, un recorrido, una inteligencia emocional, ¿sí? Que le ha permitido establecer puentes con la concertación sin dejar de presionar por cambios más significativos y por cambios más profundos que lo que la concertación implementó. Por ejemplo, él ha sido muy duro con el presidente Lagos, ¿sí? Durante toda su carrera política, pero al mismo tiempo es un tipo que dialoga bastante con el presidente Lagos. Aquí en Lagos no dudó en darle su apoyo incondicional, con quien se juntó hace un par de semanas por 3, 4 horas. Lagos también declaró en ese momento que le sorprendía mucho, digamos, la densidad de conocimiento sobre la trayectoria de la política, la sociedad chilena que tenía Gabriel Boric. Es un tipo que nunca lo vas a ver sin un libro, no lo vas a ver en cualquier rato que tiene, está leyendo, ¿no? Y como te decía, es probablemente menos ejecutivo, menos efectivo hasta la campaña. Yo creo que ha aprendido mucho en la campaña en términos de su comunicación política, pero es un tipo muy profundo, ¿no? Con una conexión muy especial con los niños. Él no es papá aún, Que ¿verdad? no es papá. De hecho, hubo toda una serie de cuestionamientos en primera vuelta, sobre todo por parte de otros candidatos, respecto a que no podía ser presidente porque no tenía la experiencia de la paternidad y lo que es un... Bien, eso con relación a Boric, ¿cómo es? Y lo que se le presenta, ¿de qué naturaleza es? ¿Cuáles son los desafíos más grandes? ¿Cuáles son incluso lo que uno puede suponer los grandes inconvenientes? Y por qué no, también lo que uno puede suponer las más fuertes de las herramientas. ¿Cuáles serían las fortalezas? Ya, las fortalezas yo creo que son la capacidad de diálogo y apertura y empatía y de sentarse a negociar con todo el que tiene que sentarse a negociar, ¿no? Y eso en contraste con lo que ha sido la personalidad de Piñera y el liderazgo de Piñera estos años, es un activo fundamental, ¿no? Eh, pero yo diría tiene dificultades importantes hacia adelante. Por un lado, el tema económico, ¿sí? Hay nubes negras hacia adelante en términos de inflación, en términos de crecimiento. Tiene que implementar una reforma impositiva para la cual no tiene mayoría en el Congreso, tiene un Congreso con el cual va a tener que negociar, pero buena parte de las reformas que promete, de las promesas que tiene en el programa, tienen que pasar primero por una reforma tributaria. Que va a tener que ser negociada en un Congreso donde no tiene los votos necesarios y donde va a enfrentar a una derecha que está muy asociada a la élite económica que está abroquelada en la defensa del modelo. Fuera del ámbito parlamentario, yo creo que un desafío fundamental es lograr que termine bien el proceso constituyente. A los 6 meses de gobierno va a tener el plebiscito de salida del proceso constituyente. Ahí se juega la nueva constitución, se juega en un contexto además donde va a haber voto obligatorio. Y si los primeros 6 meses del gobierno no son muy buenos, esto puede transformarse en un plebiscito sobre el gobierno y no sobre la nueva constitución, y eso es un riesgo, ¿no? Y yo creo que esa es la primera tarea. Y después, digamos, yo diría, en torno a esto que te comentaba de la reforma tributaria, el desafío es arropar a la nueva constitución de
un nuevo pacto social que involucre mayor redistribución, políticas de cuidado, salud, educación, pensiones, ¿sí? Y el otro frente muy relevante, que ya no es legislativo ni es constitucional, tiene que ver con manejar la calle, ¿no? Y manejar la calle en términos de delincuencia. Hay un tema de delincuencia, digamos, que es una preocupación fundamental para los chilenos hoy. Manejar la calle en términos de eventuales protestas y cómo se controlan esas protestas, garantizando el derecho a la protesta, pero por otro lado manteniendo el orden, ¿no? Y finalmente el tema de la Araucanía y del conflicto de la Araucanía, que es un tema que está en llamas, es un conflicto sumamente complejo, donde él lo que ha planteado es abrir un proceso de diálogo y un proceso de diálogo es obviamente, digamos, es una medida bienvenida en contraposición con lo que ha sido una política más bien represiva del movimiento mapuche. Pero es incierto, ¿no? Y es un tema sumamente complejo. Para esos tres temas, calle, protestas, Araucanía, él tiene que tener una relación bien afiatada con las policías y con las fuerzas de orden, ¿no? Pero al mismo tiempo, para solucionar esos problemas necesita reformar a las policías, ¿no? Entonces, ¿cómo balancea esa necesidad de reformar a la policía, pero al mismo tiempo tenerla operativa y operando correctamente en esos tres frentes que son muy relevantes para la sociedad chilena hoy? Yo diría que es un desafío clave del próximo gobierno. ¿Y cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso, en el Parlamento? No, el Congreso, él necesita, para tener mayoría por 2 votos, creo, en la Cámara Baja, necesita alinear a todos los partidos que están hoy en la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Y en el Senado está empatado, ¿no? Y en la Constitución chilena vigente, uno necesita para la gran mayoría de las reformas importantes quórums calificados, que son más que el 50+1, ¿no? Entonces, ahí necesariamente va a tener que negociar y va a tener que abrirse a, obviamente, moderar y hacer más graduales los proyectos de ley que quiera enviar al Parlamento. Bien, desde esa perspectiva, ¿cómo crees que será? Porque bueno, después que ocurren las elecciones y las energías tienden a estar altas y también muchas veces las agresiones, hablaste, y mucho más cuando hay una segunda vuelta, ¿cómo crees que será el diálogo con la oposición? O dicho de otro modo, cuando hablemos de a quién más de la oposición, ¿de quiénes hablaremos? ¿Del espacio político, por decirlo así, representado aún por Piñera y quienes le llevaron a la presidencia? ¿Por el espacio político de Kast? Vamos, que los que votaron en su momento a Piñera en buena medida votaron a Kast también, pero quiero decir, no parece necesariamente lo mismo. ¿Por dónde viene la mano? Mira, lo que está por verse es si Kast logra convertirse en el líder de la oposición chilena o no, ¿no? Mi impresión es que tiene chances de hacerlo, tiene buenas chances de hacerlo, porque de alguna manera la derecha piñerista o la centro derecha, para ponerlo en esos términos, al abrazarse a Kast, ¿sí? De una manera, digamos, muy pragmática y muy miope, en mi impresión, dilapidó buena parte de la construcción que habían hecho durante todos estos años para distanciarse del régimen de Pinochet, ¿no? Hoy hablábamos del pinochetismo y de la fuerza del pinochetismo. Lo que es claro es que ahí hay un conjunto de votos importante, pero ninguna candidatura pinochetista ha logrado ganar en Chile, ¿no? Desde la dictadura, ¿no? Piñera tuvo que... Y no porque no las hubiese, ¿no?
Piñera, digamos, hace su carrera política básicamente sobre la decisión que él hace pública de votar no contra Pinochet, ¿no? O sea, y él viene, digamos, como de una rama de la democracia cristiana, y como no puede entrar al partido de la democracia cristiana, se va a Renovación Nacional. Pero él es de alguna manera, es una derecha no pinochetista, ¿no? Aunque se alía luego con partidos, digamos, que son más de esa raigambre. Entonces, el problema que tiene la derecha hoy es si Kast logra, digamos, hegemonizar la oposición, se transforma en una derecha muy dura, pero probablemente minoritaria en términos sociológicos, ¿sí? Y por otro lado, digamos, si Kast no logra hegemonizar, está muy abierto porque no hay otros liderazgos hoy eh, que, que aparezcan como posibilidades de recomponer una nueva derecha más democrática en el corto plazo. En ese sentido, creo que el problema que eso le genera a Gabriel Boric es que va a encontrar una derecha abroquelada y probablemente muy dura en sus posturas. Tal vez Kast lidere el rechazo a la nueva constituyente. Y en esa clave seguiremos viviendo, digamos, el contexto de polarización política que hemos vivido estos años. Para terminar, es cada vez más habitual que a la hora de colocar en algún sitio, incluso de preferencias o distanciamientos con los gobernantes, obre como insumo de esa posición sus posturas con relación a la escena internacional. Desde ese lugar, ¿qué podríamos decir de Boric? ¿Qué mirada tiene acerca de lo global, de la política internacional? Mira, yo diría que, digamos, él, ese es un tema que todavía no está muy bien trabajado, digamos, en su campaña y en su futuro gobierno, pero en términos de señales, él habló claramente, digamos, de volver más abiertamente a la región, América Latina, ¿no? Chile había mantenido, digamos, una postura más bien de lo que se llamaba regionalismo abierto, ¿sí? Que era básicamente tener tratados de libre comercio con todo aquel que viniera a ofrecerlos. Yo veo un Chile más cercano al Mercosur, ¿sí? O a ese tipo, digamos, de esquemas más latinoamericanos. Obviamente no lo veo para nada alineado, digamos, aunque esto fue parte de lo que se intentó instalar en la campaña, con los regímenes de Venezuela o Nicaragua o de Cuba, ¿no? Él ha, digamos, tomado distancia rápidamente de esos tres gobiernos. Y creo que parte digamos, uno de los ejes programáticos que puede empezar a pesar en su agenda internacional es el tema del medio ambiente. Él promete, digamos, como un nuevo modelo de desarrollo verde, y ayer habló abiertamente de constituir a Chile como un modelo de desarrollo verde y un lugar desde el cual se pueda, por los efectos que tiene el cambio climático en el país también, una sequía brutal, ¿no? De colocar a Chile como un país líder en términos de la agenda medioambiental. El otro tema fundamental, digamos, en términos de agenda internacional es China, ¿no? Y China tiene ya una participación importante, por ejemplo, en la generación y en la distribución eléctrica en Chile. Ha comprado, digamos, obviamente tiene intereses muy fuertes, digamos, en lo que es la minería, el litio, el cobre, etc. Y las relaciones con China, digamos, y la relación China-Estados Unidos, Chile, yo creo que va a ser parte, digamos, del debate que vamos a ver en los próximos años respecto a la política exterior.
11 de marzo es la asunción. 11 de marzo. Mira, así que tiene buena parte del verano para trabajar en la conformación de su gobierno, ¿no? Sí, yo creo que lo que vamos a ver rápido es la nominación de un ministro de Economía, acá es de Hacienda, Ujú. en parte por la necesidad de dar tranquilidad a los mercados. Hoy el dólar está subiendo, la bolsa de Santiago está bajando, ¿no? Y se están pidiendo, digamos, señales a los mercados. Probablemente eso haga que tengan que nominar rápido un ministro de Economía. Pero más allá de eso, y por el surcido que va a haber que hacer, muy fino respecto al gabinete y respecto para que tengan una idea, o sea, el gobierno en Chile son algo así como 3.000 cargos de confianza, ¿sí? La coalición que elige a Boric no tiene hoy 3.000 personas para poner en esos cargos, ¿no? Mm. Entonces van a tener que hacer un scouting y una búsqueda sobre todo segundas y terceras líneas de la administración del Estado, y eso va a llevar su tiempo y habrá que ver con qué lógica se hace ese armado. Déjame hacerte dos últimas preguntas en el final, que por supuesto tendrán desarrollo de aquí en más. Una de ellas tiene que ver con, bueno, vos lo habías nombrado, la nueva constitución y la constituyente. Creo incluso que en algún momento estabas un poco escéptico acerca de que eh, no te asombraría del todo, creo citarte bien, si lo hago mal me corregís, no te asombraría del todo que la constituyente no terminara de realizar su trabajo, o por lo menos que existía esa posibilidad. Con el triunfo de Boric, la continuidad de la constituyente, el buen trabajo de la misma y que los chilenos tengan, en definitiva, una nueva constitución, ¿se ve un poco más probable? Esa es una de las dos preguntas que quiero hacerte. Mira, o sea, el riesgo de la constituyente eran dos. Uno es un enfrentamiento con Kast, si Kast hubiera sido presidente, que, por ejemplo, negara recursos a la constituyente, que le generara condiciones, digamos, como de precariedad. Eh, y lo otro es el plebiscito de salida. Yo creo que el primer riesgo no está. El segundo riesgo, o sea, Gabriel Boric va a apoyar a la convención, garantizando su autonomía, pero le va a dar su apoyo al proceso, ¿sí? Y ya lo ha declarado abiertamente. Ayer en el comando también estaba un número importante de convencionales constituyentes participando del comando de Gabriel Boric, lo cual, eh, digamos, tiene distintas lecturas posibles, ¿no? Pero, ahí va a haber, digamos, como sinergias importantes. El punto es el plebiscito de salida y en qué medida la popularidad del presidente termina impulsando el proceso o termina eventualmente generando rápidamente descontento que le juegue en contra de la convención, ¿no? Ujú. Entonces, por eso yo te decía, los primeros 6 meses la misión es garantizar el proceso constituyente. Y la otra pregunta es una que tiene que ver con la característica del sistema político chileno, del cual y otros colegas tuyos también, nos han hablado muchas veces, y tiene que ver con el gravísimo problema que desde la perspectiva política exhibía ese sistema con muy pobres, de muy mala calidad, lazos, conexiones, representaciones, vasos comunicantes entre la clase política y los ciudadanos. ¿Tú crees que con el triunfo de Boric eso empieza a cambiar o no necesariamente? Eh, no necesariamente, yo creo que hay una promesa de reconexión que tiene que ver con esta empatía y con estas características blandas del candidato y del presidente, digamos, que son muy positivas y que de nuevo marcan un abismo con lo que ha sido Piñera, por ejemplo. Son similares en cierto sentido a las habilidades blandas de Bachelet. Eh, pero Chile tiene, digamos, y este gobierno, digamos, y de hecho ayer Boric lo mencionó en su discurso, tiene que reconstituir organización social para sostener estos procesos de cambio.
¿no? Él habla de eso ayer en el discurso, dice, básicamente, el proceso de cambio requiere de que mantengamos activado este nivel de movilización social que nos dio este resultado, ¿no? Y ahí hay un desafío enorme, ¿no? Yo te cuento, te hago un cuento, digamos, que ejemplifica esto. Yo en la primera vuelta a Boric le fue muy mal en el norte, ahí ganó, arrasó casi este candidato outsider Parisi, ¿sí? Ujú. Y nadie entendía muy bien por qué. Yo me fui el lunes siguiente a la primera vuelta a pasar 4 días a la región de Antofagasta a tratar de entender un poquito por qué y qué había pasado ahí. Eh, y en términos de los sectores populares de esa ciudad, o sea, lo que me decían todo el tiempo es, acá no apareció nadie, no vino nadie, ¿no? Este tipo está en Estados Unidos, pero tenía un par de personas que venían y nos visitaban, nos golpeaban la puerta, ¿no? Eh, nos hacían, digamos, programas de televisión para nosotros, hablaban de nosotros. El resto de los candidatos no apareció nadie, ¿no? Eh, en la segunda vuelta con la doctora, digamos, Isquia Siches y esta gira que hizo por el norte, rápidamente se dio vuelta el resultado electoral, esencialmente porque se generó una conexión, aunque sea muy superficial de campaña, donde no la había, ¿no? El punto es, bueno, cómo eso se sostiene en un contexto donde la organización social, donde las estructuras partidarias no existen, ¿no? Y están básicamente eh, explotadas. Bien, Juan Pablo, gracias por el tiempo, como siempre, y nos reencontramos más temprano que tarde. No solo está rodeado de árboles, no solo está rodeado de montañas, sino también de pájaros, porque los estamos escuchando. Sí, traté de mitigarlos con los auriculares y el micrófono, pero parece que igual se colaron. Oh, bien ahí, mejor todavía. Un abrazo fuerte, Juan Pablo, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Abrazo, buenas vacaciones.